Mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Es para mí un gusto verles nuevamente. Estamos en el episodio número 2 sobre el estudio bíblico de la Carta a los Romanos. La semana pasada tuvimos el episodio de introducción y el día de hoy pues vamos a tener el estudio sobre el capítulo 1 de la Carta a los Romanos. Hoy nos vamos a adentrar en el texto bíblico. Entonces, mis hermanos, pues vamos a comenzar. Vamos a estudiar en este episodio sobre el capítulo 1 del verso 1 al 17. El resto del pasaje lo veremos en la siguiente semana, si Dios lo permite. La verdad, pues por cuestiones de tiempo, yo creo que sería bien enfocarnos en esta parte del capítulo y la siguiente semana enfocarnos en la otra parte del capítulo. Ambas son importantísimas y ambas requieren su detenimiento y su análisis complejo. Entonces, mis amados hermanos, pues hoy, como les decía, vamos a estar viendo Romanos 1 del 1 al 17. Vamos a ver sobre la salutación de Pablo, los saludos que siempre escribía en sus cartas y también sobre el Evangelio y la justicia de Dios. Entonces, hermanos, sépanse que estos estudios, pues bueno, están basados en la información sobre... Hay dos libros de los cuales a menos yo estoy tomando la información para que estos estudios pues sean enriquecidos, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, tomando de base siempre las escrituras, pero como apoyo de estudio, apoyo teológico para a fin de que el estudio pues esté bien realizado, pues estamos tomando comentario bíblico conciso de Holman y también la Biblia de Stuart MacArthur. Entonces, pues son dos bases que vamos a estar tomando. ¿Por qué lo menciono? Pues bueno, el guión en sí está basado en esto, es transcripción de lo que está aquí, tomando una síntesis. Entonces, si ustedes llegan a tener estos libros, pues van a identificar que lo que estoy hablando aquí está basado en esos libros. Pero bueno, no es ni mayor ni menos importante. Entonces solo es para que sepamos más o menos sobre qué línea de pensamiento vamos a ir desarrollando estos estudios. Obviamente siempre en base a las escrituras y el Espíritu Santo, pero apoyándonos de estos libros que ha dejado gente que también ha sido guiada por Dios para que podamos desarrollar mejor estos estudios. Es a final de cuentas trabajo también de gente de Dios. Entonces, sin más que agregar, vamos a comenzar. Vamos al texto bíblico, vamos a Romanos 1, verso 2 al 7, es lo que vamos a estar abarcando en esta primera parte de este video. Y dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Romanos 1, 2 y 7. Vamos a orar antes de comenzar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por todo, Señor. Padre, guíanos hacia la verdad, ayúdanos, discierne nuestros pensamientos, nuestros corazones, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos ayude en esta hora a comprender el texto bíblico, a aplicar enseñanza, a ser edificados, a ser guiados por tu palabra, por tu Espíritu, Señor. Te ruego, obres, Señor, en esta hora, Señor, con este estudio, Padre, que pueda ser de bendición y de provecho para nuestras vidas. Lo rogamos y lo ponemos en tus manos, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, Pablo inicia esta carta identificándose a sí mismo como un siervo de Dios y como un apóstol apartado para anunciar el Evangelio. Entonces, hay dos títulos con los que inicia y vamos a ver un poco más sobre esto, ¿no? En cuanto al título siervo con el que inicia identificándose, la palabra griega para siervo es doulos y era de uso común en el Nuevo Testamento y se usaba para referirse a un siervo o a un esclavo. Pero aunque en la cultura griega este uso era con mayor frecuencia para referirse a un servicio involuntario y permanentemente el de un esclavo. Entonces,
Pablo, ¿qué hace? Pablo eleva este término al término hebreo y lo usa para describir a un siervo que se compromete de manera voluntaria a servir a un maestro que ama y que respeta. Entonces vemos cómo Pablo se identifica a sí mismo como un siervo que realiza su labor con amor, con respeto, alguien que realiza su labor fervientemente. Entonces, por su parte, aunque el término apóstol estrictamente lo podríamos utilizar para referirnos a los 12 de manera única y exclusiva, cuando escuchamos apóstol, pues bueno, rápidamente nos viene a la mente los 12, ¿no? Que fueron seleccionados por Cristo Jesús, que están en los evangelios, pero en un sentido menos estricto, menos oficial. Apóstol en la palabra griega significa uno que es enviado y puede usarse para describir a cualquier creyente que Dios haya enviado con el mensaje de salvación. De ese modo, pues, apóstol es alguien que es enviado con el mensaje de salvación, pero también no olvidemos que Cristo eh, seleccionó a Pablo mismo para esta labor, para realizar esta labor y también lo adiestró para cumplir este ministerio. Entonces Pablo no ostentaba este título arbitrariamente. Bien, quizás también estamos haciendo un poquito la acepción de estas dos palabras, de esta palabra, perdón, sus dos acepciones para entender más o menos, ¿no? Sí, en un sentido estricto usamos apóstol para referirnos a los 12, pero también es para alguien que es enviado con el mensaje de salvación. Y vamos a ver más adelante porque es importante que hicimos la acepción de esta palabra, porque no solo es que hayan sido constituidos estos varones de Dios como apóstoles, ¿no? Vamos adelante, vamos a ver cómo se desarrolla esta idea, ¿no? Entonces Pablo fue llamado a proclamar la buena noticia de que Dios perdonaría los pecados, de que librará del poder de pecado y dará esperanza eterna. Entonces, Pablo no presentó un mensaje nuevo, ¿no? Algunos detractores quizás creían que Pablo estaba presentando un mensaje totalmente diferente, pero vemos que Pablo presentaba un evangelio de acuerdo al Antiguo Testamento. Él no estaba presentando algo extraño, ya había sido profetizado desde antes en las Sagradas Escrituras. Entonces Pablo estaba presentando un mensaje que ya había sido profetizado desde los tiempos de antes y había llegado a su cumplimiento. Y proclamaba esta verdad de justificación, de perdón, de la justicia de Dios. Entonces, mientras que los escritos de los rabinos, que fueron muy populares durante el siglo I, y que fueron estudiados con mucha precisión, con mucho detenimiento, incluso más que las escrituras mismas, no enseñaban el Evangelio de Dios. Pero el Antiguo Testamento, sin duda alguna, enseñaba, y los profetas también hablaron con claridad acerca de un nuevo pacto y de un Mesías cuyo sacrificio lo haría posible. Entonces, después de todo esto, Pablo continúa con declaraciones muy importantes sobre la persona de Cristo. En lo que concierne a su linaje de David, entonces, él descendería de la casa de David, tal como se había profetizado sobre su descendencia. Él, Cristo Jesús, vino de la descendencia de David. Entonces, también declara sobre su resurrección. ¿Y esto qué nos dice? Que sobre su resurrección, que Jesús es Dios y la expresión de Dios mismo en forma humana, porque recibimos la gracia y el apostolado. Entonces, por la resurrección de Jesús, recibimos la gracia y el apostolado. Entonces, de su resurrección declara que Jesús es Dios y la expresión de Dios, como lo habíamos dicho, ¿no? Es una declaración poderosa y por ello recibimos la gracia y el apostolado, ¿no? Aquí la gracia se refiere al favor inmerecido de Dios. Esta es la gracia. Cuando se menciona la gracia, a esta gracia se refiere. Y esta gracia es parte crucial del mensaje evangélico. Es la gracia de Dios, la que se menciona comúnmente a lo largo de las Escrituras. Entonces, por él, por su resurrección, pues recibimos la gracia, ¿no? Pero también recibimos el apostolado. ¿Por qué hacemos hincapié unos minutos atrás sobre lo del apostolado, la acepción, estas dos acepciones de la palabra, ¿no? De que se refiere a los que Cristo seleccionó, pero también
a aquel que es enviado por Dios a proclamar el mensaje de salvación, ¿no? En un sentido general, pues bien, porque también hemos recibido ese apostolado, ¿no? A proclamar el mensaje de salvación, a ser enviados por Dios. Entonces, el apostolado describe al creyente entonces que lleva este mensaje. En la actualidad podemos ver cómo este título se ha elevado a una posición superior. Quizás lo hemos visto como algo de ostentación, algo de jerarquía, algo de prestigio, pero hermanos míos, pues hemos sido llamados a ejecutar un servicio para Dios. No es ni más ni menos. Y como Pablo se refería de sí mismo como un siervo, él se ve como alguien humilde, alguien menor que todos los siervos. Entonces nosotros debemos tener esa misma humildad. Somos enviados por el Señor, pero sí, por su gracia recibimos esta bendición. Pero no veamos estos títulos como algo que ostentemos, como algo para elevarnos y envanecernos. Si viéramos la diferencia entre esos apóstoles y, y los actuales, pues bueno, veríamos una gran diferencia. Y es que a la manera bíblica, a la manera de los 12 que Cristo constituyó, pues ya no hay de esos apóstoles, pero sí hay apóstoles enviados a proclamar el mensaje de Dios de salvación en un sentido general. Y es lo que Pablo también les decía a los romanos. Siguiendo. Ahora bien, después de esto, Pablo continuó con declaraciones muy importantes. Después también continúa con sus saludos a los cristianos. A los cristianos en Roma, él habla sobre sus oraciones por ellos y su anhelo por proclamar el evangelio allí. Entonces Pablo tenía la obligación con Dios de cumplir su mandato de ministrar a los gentiles griegos. Entonces por ello Pablo por ello el punto de Pablo es que Dios no hace acepción de personas y el evangelio debe alcanzar tanto a la cúpula de la sociedad como a todos los excluidos de ella. Entonces Pablo sentía esa responsabilidad de proclamar el evangelio de los gentiles. Él entendía su ministerio, esa responsabilidad que tenía con Dios. Y entonces él dice a los romanos que oraba por ellos, que quería ir pronto a ellos, visitarles, que había sido estorbado, pero que él iba a proclamarles, iba a ir a predicarles el evangelio allí, ¿no? A ministrarles. Vemos que eso se realizó más adelante, pero aquí habla de sus intenciones, ¿no? Ya esto lo vemos en otros versículos. Aquí me salté un poquito, ¿no? Me salté quizás un poquito, ya hemos quedado en el 7, pero en el 8 no habla de los deseos de Pablo por visitar Roma del 8 al 15. Del 8 al 15. Entonces esta última parte que abarqué era del 8 al 15. Entonces ya abarcamos también del 8 al 15 con este comentario. Y bueno, pues les decía, ¿no? Pablo habla de sus intenciones, de las causas de no haber podido estar con ellos, pero que quería estar con ellos por varias razones y que pues los mantenía en sus oraciones. Entonces ya abarcamos también esa parte. Ahora queremos pasar también a la siguiente parte, que son dos versículos, pero se llevan mucha información aquí. Realmente son profundos esos dos textos. Y está en Romanos 16, 15 y 17, que dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16 y 17. Bien, ¿qué vemos aquí? Que los cristianos continuamente se verán tentados a avergonzarse del Evangelio mientras estén en el mundo. Pero la comprensión del Evangelio de parte de Pablo hizo que no se diera las tentaciones de avergonzarse del Evangelio, sino que viviera para proclamarlo. Entonces, cuando vemos la historia de Pablo, vamos a ver varios puntos importantes y encontramos que había sido encarcelado en Filipos, Hechos 16, 23, 24, que fue echado de Tesalónica, Hechos 17, 14, y fue sacado a escondidas de Berea. Eso está respaldado en la Biblia. Fue vilipendiado en Atenas, Hechos 14, 19, pero también se mantuvo ante todo esto. Y también
Cabe mencionar que fue apedreado en Galacia y juzgado como insensato en Corinto, ¿no? Y con todo esto, ante todo esto, siempre se mantuvo ansioso de predicar el evangelio eh, en Roma. Entonces Pablo se mantenía con esa ansia, él continuaba con ese ánimo de querer predicar el evangelio en Roma. Entonces Roma era el núcleo del poder político y la religión pagana de su tiempo. Entonces era un núcleo, era un punto importante. Y Pablo ahí mantenía el ánimo de querer seguir, de querer predicar. Entonces, a pesar de todo lo que había pasado, él mantenía ese ánimo. Entonces, ¿qué vemos? Algo muy, muy importante. Ni la ridiculización, ni las críticas, ni la persecución física pudieron mitigar, menguar su denuedo. Entonces, Pablo sí tenía motivos para decir, no avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Todo lo que le había pasado, ¿no? Haber sido echado, haber sido sacado a escondidas, haber sido apedreado, haber sido vilipeado, haber sido avergonzado, criticado, tener oposición, un montón de cosas que le pasaron a causa del evangelio, y él continuaba con ese ánimo de predicar en Roma, un núcleo muy importante, y no se avergonzaba a pesar de lo que había pasado. Él mantenía ese ánimo y él podía decir, yo no me avergüenzo del evangelio. Él mantenía ese ánimo. Ahora, imaginaros nosotros, imagínense ustedes, ¿no? Nosotros podríamos decir, yo no me avergüenzo del evangelio. Quizás nos han pasado cosas tristes o quizás no, quizás incluso no nos ha pasado aún nada, ninguna mala experiencia a causa del evangelio, y aún así nos avergonzamos de proclamar el evangelio, de decirle al que está a nuestro lado que no nos avergonzamos del evangelio, que hablamos del mensaje de salvación. Quizás debemos analizarlos un poquito y ver cómo Pablo padeció tantas cosas y él aún así decía, yo no me avergüenzo del evangelio. Y nosotros nos avergonzamos por tan poco. Hemos sido apedreados, hemos sido perseguidos, hemos sido tratados como locos, cuestionados, y aún así decimos, yo no me avergüenzo del evangelio. Pues gloria a Dios, porque Él nos mantiene, perseverando. Pero si no es así, entonces debemos examinarnos. Quizás examinarnos y ver que a veces nos hemos avergonzado por nada a causa del evangelio, cuando en realidad hay gente que por más aún no se ha avergonzado. Entonces, yo quiero hacer también esta mirada hacia el interior. Quizás hemos fallado y creo que debo reconocer también a veces que quizás nos hemos mantenido reservados a la hora de anunciar el evangelio, o hemos tenido cierta vergüenza o temor de anunciarlo, y muchas veces por nada, por absolutamente nada, comparado a los padecimientos de otros siervos del Señor. Entonces, continuando, aquí ya vamos a hablar de algo importante y vamos a hablar sobre el evangelio y sobre la justicia de Dios. Entonces, mucho ojo porque esta parte es súper, súper importante. El evangelio es eficaz, hermanos, porque viene cargado de la omnipotencia de Dios. Véase Éxodo 15:16, Deuteronomio 32:39, Job 9:4, Mateo 28:18. Entonces, solo el poder de Dios puede vencer la naturaleza pecaminosa del hombre y darle una vida nueva. Véase 5:6, 8:3 de la carta, Juan 1:12, 1 Corintios 1:18, 23:25. Estas citas pues es para que puedan ir cotejando esto que les vengo diciendo, ¿no? Entonces, el evangelio es eficaz. Hay que entender, hermanos, que el evangelio es una obra poderosa de Dios. Entonces, no es simplemente un mensaje moral que es anunciado para que el hombre cambie internamente su mente. Al contrario, es una obra sobrenatural de Dios que se realiza mediante su Espíritu Santo. Entonces, hay que entender ese punto. Es manifestación poderosa de la soberanía de Dios, de su poder, de su omnipotencia. Entonces, el poder que tiene el evangelio es de librar a las personas de la perdición, de la ignorancia espiritual voluntaria, de la indulgencia, maliciosa en el pecado y de las tinieblas de la religión falsa. El evangelio rescata a las personas del castigo definitivo por su pecado, es decir, la separación eterna de Dios y el castigo eterno. Para Pablo estaban en juego cuestiones eternas. Aquellos cuyas mentes estaban cegadas y fracasaban en creer y en obedecer el evangelio, efectivamente se estaban perdiendo. Entonces, para todos los que creen, ya sean judíos o gentiles, el evangelio efectivamente llega a ser poder de Dios para salvación. Entonces, ¿qué vemos?
con todo esto? Que pues el Evangelio es una obra poderosa de Dios, como les decía, y es poder para salvación, es poder de Dios. Entonces el Evangelio provee la salvación, la liberación del hombre del pecado, del castigo eterno, de la separación eterna de Dios, de la condenación eterna. Entonces el Evangelio también es poder para salvar, para librar al humano de ese castigo eterno, de esa ira de Dios, de ese castigo que merece a causa de su pecado, de ese estado de pecado en el que se encuentra. Entonces eso hace el Evangelio, es poder, pero también pero es poder de Dios para salvación. Entonces no es poder por sí solo, sino es poder de Dios para salvación. Entonces es una obra poderosa, sobrenatural, que salva al hombre. Entonces, el Evangelio, vamos, hermanos, salva, que te cree, que no lo cree, pues es condenado. Aquellos que no creen, pues fallan, ¿no? Están condenados, no han creído en este mensaje. Entonces están cegados y fracasan en esto, entonces se pierden. Aquel que no cree este evangelio, pues se pierde. Entonces, para todos los que creen, ya sean judíos o gentiles, pues hay salvación. El evangelio llega a ser efectivamente el poder de Dios para salvación, pero a todo aquel que cree, ya sea judío o gentil, sin importar el origen. ¿Cómo podríamos hacer una acepción de esta palabra del término creer? Hay que hacer esta acepción, este paréntesis importante, ¿no? Para determinar la palabra creer, podríamos determinarla como confiar, apoyarse o tener fe en. Entonces, el tener fe en, haciendo uso de este último, de tener fe en, la fe verdadera que salva es una obra sobrenatural, es un don gratuito de Dios que Él mismo deposita y produce en el corazón. Efesios 2:8. Y es el único medio por el cual una persona puede apropiarse de la justicia verdadera. Entonces, hermanos, la fe verdadera es la que salva. El creer en ese mensaje, la fe, es la que salva, pero esta fe no proviene como un don propio humano, sino es un don que Dios provee al hombre, incluso para lo provee. Entonces esto nos hace entender que incluso aún nosotros no tenemos nada de participación absolutamente en el mensaje, en el proceso de salvación. Entonces no hay nada que podamos hacer más que agradecer por la gracia de Dios que ha obrado en nuestras vidas. La fe salvadora consiste en 3 elementos. Aquí John MacArthur menciona que la fe salvadora consiste en 3 elementos y el primero es mental. La mente entiende el Evangelio y la verdad acerca de Cristo. 10, 14, 17 de la carta. Y el segundo es emocional. La persona manifiesta que ha acogido la veracidad de esos hechos con tristeza por el pecado y gozo por la misericordia y la gracia de Dios. 6:17 y 15:13. Y volitivo, el pecado somete su voluntad a Cristo y confía solo en Él como la única esperanza de salvación. Entonces, la fe genuina siempre producirá obediencia auténtica. Entonces, veremos que con la fe auténtica vamos a ver un proceso real de salvación. Vamos a ver cómo con sus hechos va a demostrarse una salvación. No es que las obras salven, ¿no? Pero la salvación se muestra también con los hechos. Dios obra, pero aquel que es verdaderamente salvo va a mostrar esta salvación. ¿Y aquí vamos con todo esto? Aquí podemos ver la gracia de Dios y su soberanía al salvar al hombre, su grande amor, su grande misericordia. Y pues entendemos cómo nuestro orgullo es humillado y cómo se exalta a Dios en su lugar, porque pues Él proveyó todos los medios de salvación. Nosotros no hicimos nada, absolutamente nada, para poder haber merecido esa gracia o para poder haber sido salvos de algún modo, por decir, ay, si yo tuve fe, pero no, la fe la proveyó Dios por medio de su Espíritu. El Espíritu convenció de pecado. La salvación es una obra sobrenatural y no la veamos simplemente como un mensaje que anunciamos, que está escrito en la Biblia, que está escrito en un libro. Es una obra maravillosa de Dios. Nosotros, hermanos, llevamos este mensaje, pero no va vacío, es una obra poderosa de Dios. Entonces, es algo que Dios realiza en la vida del hombre. Entonces, confiemos en la buena voluntad de Dios y en su poder. Entonces, no enfrasquemos el Evangelio a un simple mensaje, a un discurso que
llevamos a la gente, decir, Dios te salvó, arrepentir tus pecados, a ver, haz esta oración, repite eso después de mí, es una obra de Dios, es una obra poderosa. Entonces, pues bueno, no determinemos a, a algo limitado el Evangelio, sino como algo poderoso, porque al final de cuentas se demuestra gran poder, gran gracia en el Evangelio, en la salvación del hombre. Entonces, hay una gran demostración allí. Continuamos entonces. Hermanos, el ministerio de Cristo se dirigió primero a Israel y fue de Israel quien habría de venir la salvación. Bueno, entonces, ya hablando en el verso 7, la justicia, ya habla de la justicia. La justicia, hermanos, denota la posición correcta que Dios le da a los creyentes. Entonces, los creyentes son justos, son justificados a través de la fe y por la fe, pero nunca por causa de la fe. La fe es un medio. Entonces, la fe no es en sí misma nuestra justicia, sino que es la mano vacía extendida que recibe justicia al recibir a Cristo. Entonces, para Pablo, el concepto de justicia o de justificación se refiere a una completa y total obra de Dios y no podemos hacer nada para ganarla. Es lo que les venía diciendo. Todo en cuanto al proceso de justificación, de salvación, todo este proceso, pues no hay nada que podamos hacer para participar o para ganarla. Entonces, la justicia, hermanos, es el estado o la condición de conformarse de manera perfecta a la ley y el carácter perfectos de Dios. Dios es el único ser que posee justicia como algo inherente a él mismo. Véase Deuteronomio 32:4, Job 9:2, Salmos 11:7. Mientras que el hombre está muy alejado del parámetro divino a la perfección moral. Véase el 3:23 de la carta, Mateo 5:48. Entonces, mis amados hermanos, Dios es el único ser justo y el único ser que puede condenarte. Pero pues el Señor en su misericordia, a pesar de ser necesario, de ser merecedores, que pues hemos condenados, pues Él nos ha perdonado y nos ha justificado mediante la fe. Entonces, ahora bien, el Evangelio revela algo importante y es que con base en la fe y solo en la fe, Dios está dispuesto a imputar su justicia y rectitud a los pecadores impíos. Entonces, vemos como Dios imputa su justicia al pecador impío, al pecador injusto, no porque sea intrínsecamente justo, sino por mera gracia de Dios, es que les imputada toda la justicia de Cristo. Entonces, hermanos, Dios es el único ser justo, como lo veníamos diciendo. Entonces, y Dios está dispuesto a imputar su justicia y rectitud a los pecadores impíos solo por la fe. Y vemos más adelante que cuando Pablo usa la expresión por fe y para fe, lo hace como un paralelo. Podría ser un paralelo para todo aquel que cree. Aludiendo a una fe individual en cada creyente y que muestra cómo una realidad sucede de la misma forma en una persona y en otra. Entonces, vemos también más adelante cómo usa la expresión de más el justo por la fe vivirá. ¿Y qué quiere decir Pablo con todo esto? Pablo hace un hincapié en que la fe verdadera no es un suceso aislado, sino una manera de vivir, algo que perdura hasta el fin. Entonces, esa perdurabilidad tiene que ver con la perseverancia de los santos. Véase Colosenses 1:22, 23 y Hebreos 3:12-14. Vemos la fe como un hecho que está en constante en la vida del creyente y no como algo aislado. No nos conformamos a un acto que sucedió una sola vez y ya. Entonces, el justo vive constantemente en la fe. Entonces, mis amados hermanos, la fe es algo que llevamos constantemente. Bien. Entonces, ¿qué podemos comentar más adelante? Pablo también usa esta misma frase para argumentar que nadie jamás ha sido declarado justo delante de Dios, sino solo por la fe. Véase Gálatas 3:11, y que la fe verdadera se muestra con actos. Es lo que le venía diciendo. Nadie ha sido declarado completamente justo. No hay nadie justo que pueda decir que pues ha ganado, ¿no?
esa gracia, esa salvación. Entonces, hermanos, pues vemos también que se muestra con obras, y como les decía más atrás, es que las obras nos salvan, pero la verdadera conversión, la verdadera salvación, pues va a mostrar esos resultados, esas obras. Entonces va a mostrar que hubo esa salvación. Bien, aquí hay otro comentario importante, es que cuando Santiago habló de ser justificados y usó la palabra en un sentido general, para probar una relación genuina y correcta delante de Dios y de la gente. Santiago, quería negar el carácter de una fe superficial que no produce buenas obras para el reino de Dios. Entonces, hermanos, aquí pues vemos como también Santiago, ¿no?, hace hincapié en esto, ¿no?, de que una fe superficial pues es inadecuada y que es necesario mostrar obras. Entonces, ¿qué podemos destacar de todo ello? Pues bueno, el llamado que tenemos, ¿no? El llamado por medio de Cristo Jesús, pues hemos sido justificados, se nos ha dado gracia, apostolado. Sí, apostolado, pero no por un título para ostentar y decir, que soy apóstol, sino por un título que nos llama a proclamar el Evangelio, a ir y sufrir los padecimientos de Cristo, a ir y ser siervos no como esclavos, sino como siervos que aman y que siguen a alguien y realizan la labor por amor y por respeto. Entonces, también vemos cómo no nos avergonzamos del Evangelio. Hacemos una introspección sobre cómo llevamos nuestra vida en el Evangelio, si acaso nos avergonzamos en algún momento por llevar testimonio. Si es así, pues bueno, deberíamos motivarnos al proclamar este mensaje, puesto que otros siervos han sufrido incluso penalidades muy fuertes, mucho dolor, mucha pena y sufrimiento a causa del mensaje, que este mensaje verdadero, que no es en vano, y aún así nos han avergonzado y siguen proclamando con valor y con mucho fervor este mensaje. Pues bueno, nosotros quizás que a veces no hemos sufrido tanto, pues bueno, vamos a proclamar incluso aún con más seguridad este mensaje, empezando conmigo mismo y empezando también, obviamente, de uno mismo, ¿no? Desde quien escucha. Eso, pues vamos a llevarlo a cabo, porque es poder de Dios. El Evangelio no es un mensaje aislado, no es un mensaje contenido en un libro. La obra de Dios es poderosa, el Evangelio es poderoso, es sobrenatural y hay obra. El poder de Dios y su omnipotencia. Entonces no veamos el Evangelio como un texto, como un libro, como algo tan simple. Y vemos también más adelante sobre la justificación. Entonces, nadie es justo, nadie ha sido suficientemente justo como para poder merecer la salvación. Entonces, hermanos, el Evangelio salva al hombre del castigo eterno, de la muerte eterna, de la separación de Dios, de su condenación a causa del pecado. Entonces, es por ello que nadie es justo, pero Dios decide imputarle la perfecta justicia. Nadie es intrínsecamente justo, pero Dios nos hace justo por mera gracia y es mediante la fe. Entonces la fe es el canal, es el medio para la salvación. Entonces somos justificados por la fe y la fe no es un hecho aislado. No vivimos la fe como un hecho aislado, sino como una constante y una perseverante en nuestras vidas. Vivimos en una fe genuina que se muestra con obras, que se muestra en nuestras vidas. Entonces, somos salvos, somos convertidos y la verdadera conversión va a mostrar con nuestros hechos esta obra sobrenatural de Dios. Entonces no vivimos en una fe superficial, que solo se denomina cristiano, pero con sus obras demuestra algo totalmente distinto, que con sus frutos demuestra que es todo lo contrario. No, entonces nosotros mostramos que Dios ha obrado en nuestras vidas y que el mensaje del Evangelio es poderoso para salvación, el mensaje de Dios es poderoso y no nos avergonzamos de él y que Dios nos justifica, por mera gracia y por mera fe, y eso es un don de Dios que no viene de nosotros. Entonces nosotros no tenemos nada que ver en nuestro proceso de salvación y todo esto por gracia, por favor divino, por mera misericordia de Dios. Hasta aquí llegamos en esta parte, hermanos, de
lo que es Romanos del 1 al 17. Si Dios lo permite, la próxima semana vamos a estar abarcando lo que es el 18 hasta el final del capítulo 1. Es, una parte muy importante que habla de la culpabilidad del hombre. Entonces también será un gusto abarcar sobre esta sección y pues vamos a estar viendo detenidamente la carta a los romanos. Entonces hasta aquí llegamos el día de hoy, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Dios permite que nos veamos la siguiente semana. Pueden apoyar este proyecto compartiendo este video o quizás dejando un me gusta, un comentario y pues para que pueda llegar a más gente, para que el algoritmo pues lo recomiende más. Sin más, hermanos, Dios les bendiga, que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Gracias, hermanos, y hasta la próxima.